A las muy buenas, domingueros. Bienvenidos al Toro por los Cuernos. Pues esta semana vamos a hablar de una saga taurina muy famosa y muy importante, los Dominguines. Antes de comenzar con el programa de esta semana, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras ediciones. Y si quieres que YouTube te avise cuando publiquemos un programa, activa la campana. A las muy buenas, domingueros. Bienvenidos al Toro por los Cuernos. Pues hoy vamos con un tema histórico, con la saga de la familia Dominguín, a petición de Víctor Pérez, que me dijo, hombre, nunca hemos hablado de los Dominguines y verdaderamente son unos grandes personajes que generaron muchísimas anécdotas y que además tuvieron muchísima importancia. Y por lo tanto me ha parecido muy bien este programa, porque a mí también los Dominguines me interesan mucho y además me caen muy bien. Entonces, pues nada, vamos con los Dominguines. Sí, pero antes no sería bueno, si te parece, puesto que no se ha podido hacer ningún programa sobre Ciudad Rodrigo, por lo menos 4 líneas que tú los has vivido, e incluso creo que has estado en el palco. Sí, señor, he estado en el palco de presidente y bueno, pues alguien te tuvo que sustituir como asesor. El año que viene. Bueno. El año que viene acudo como asesor. Bueno, pues lo primero que hay que destacar de Ciudad Rodrigo es el buen tiempo que ha hecho. Sí, que eso no es normal. No es normal y además se esperaba que hiciera muy malo y al final no ha llovido ningún día y solo un día ha hecho frío, o sea que hemos estado muy bien. Lleno todas las tardes, como es normal en Ciudad Rodrigo, un ambiente muy bueno, la presencia del toro constantemente durante todo el día. Una desgracia también ocurrió. Una desgracia, además, en el primer toro de las fiestas. Eso siempre duele. Un señor fallecido a causa de una cornada. Pero digamos que quitando esa desgracia, que efectivamente, pues digamos que impresionó mucho, porque hacía 40 años que nadie moría en Ciudad Rodrigo en el carnaval a causa de un toro, pero bueno, aparte de eso, que ha sido la nota lamentable, pues ha habido muy buen tiempo, mucha gente en los toros, el toro todo el día en la calle, con el encierro, con el desencierro, con los festivales. Y luego, con respecto a los festejos, vimos una novillada muy brava de Talavante, una novillada en un festival, lidiada en un festival, que tiene un cruce entre Núñez del Cubillo y Garcigrande que le está resultando muy bien. También vimos novillos muy buenos de Juan Manuel Criado, que es Luis Algarra, de procedencia Domecq. Y luego, de los más destacados de los toreros, hay que destacar una faena sublime de Pablo Aguado. Qué bien está este chico. Yo el año pasado yo le vi muy bien y este año, no sé, le espero con mucha ilusión. Pero vamos, fue de tal sutileza, de tal elegancia, de tal suavidad, que la gente no se enteró. Sí, yo lo veo como normalidad. Sí, en ese ambiente, vamos a decir, festivo y un poco, pues eso, un poco exaltado y con varias copas de más, pues la gente no se enteró de la exquisitez que hizo Pablo Aguado. Y luego hubo otra gran faena de Perera, con un novillo muy bueno de Juan Manuel Criado, le toreó con mucha despaciosidad. Yo creo que ha sido lo más destacado de la feria en cuanto a la participación de matadores de toros en festivales. Y luego, de lo que se ha hablado mucho, es de Moisés Fraile, hijo y nieto de Moisés Fraile, de los ganaderos del Pilar, que digamos que fue un poco su presentación en sociedad, mató fatal y eso le quitó los trofeos, pero toreando causó un auténtico alboroto, de lo quieto que se queda y de lo cerca que se los pasa, en un estilo muy vertical. Yo creo que eso es lo fundamental en el toreo moderno, o postmoderno, o actual. O sea, el pasarse los toros cerca y el transmitir emoción. Vamos, si mata, corta el rabo. Lo que pasa es que se enredó con la espada porque no la sabe usar, pero verdaderamente la gente quedó muy impresionada. Hubo un quite por Gaoneras, que es el quite más ceñido y más ajustado y más angustioso que yo he visto en muchísimos años.
Entonces, nada, ha estado muy bien, lo hemos pasado muy bien y nada, y vamos a ver el año que viene. Una feria que va más, porque desde que las figuras del toreo Deciden ir en el fue Morante, festival. fue Morante quien Bueno, lo puso de moda, torear un festival en Ciudad Rodrigo, y todos le han seguido. Y entonces, bueno, pues desde que los toreros de Postín torean el festival, pues aquello tiene mucho ambiente y va mucha gente. También está bien que se conserve la novillada con picadores, también se da una sin caballos para los chicos del Bolsín, bueno, sí, los que ha chicos del estado, Bolsín bien, o que sea, ha estado todo muy bien. Por cierto, la novillada de los chicos del Bolsín de Oribe fue extraordinaria también. Y luego la picada de Sánchez Herrero, más dura, pero con un novillo muy bueno. O sea que bueno, que ha estado muy bien, lo hemos pasado muy bien y nada. Y a quien no lo conozca le recomiendo que vaya, porque son una especie de Sanfermines de invierno que están muy bien, pero la alegría que se vive y la juerga que hay en la calle es exactamente del mismo tipo. del tipo San Fermín. Sí, sí, total, total. Bueno, pues si quieres ya entramos Vamos directamente con a los los dominguines. Si quieres, antes podemos hablar, aunque sea hacer referencia de los otros dominguines, De los hermanos del los campo. hermanos del campo, que ambos también se llamaban Dominguín, no porque se llama Domingo del Campo, el mayor de los hermanos, ¿no? Y que fue un torero de segunda fila, pero no fue un mal torero. Y le mató el toro receptor de Miura De Miura en Barcelona, en 1900. 1900. Era un torero que iba más, Sí. iba en ese momento a más, pero, chicos, Miura tiene el don de... No es la ganadería, yo creo, que ha matado a más toreros. Veragua ha matado más. Pero es la ganadería que ha matado a más matadores de toros. Sí, sí, eso es. Eso es. A más matadores de toros importantes o con cierta proyección. Y eso sí es así. Bueno, y luego su hermano Andrés le heredó el apodo y también murió. Sí, en 1913 en la Plaza de Madrid. En Madrid. Una cornada terrible que le cortó la safena. Un novillo de José Bueno, pero no de lo de Albaserrada, sino de su primera ganadería, de su ganadería vazqueña. Sí, la acogida de Domingo del Campo. De Andrés del Campo. No, pero la de Domingo del Campo fue una desgracia también, porque no fue toreando, fue al sacarle de un quite, que el toro se le vino huyendo y le cogió por el estómago y lo reventó. Mientras la otra sí fue toreando, que le cortó la safena, me parece, y también murió en 1913. Dos hermanos muertos por asta de toro, que no son los primeros, porque los hermanos Fabrilo, toreros también valencianos, también los dos murieron por asta de toro. Bueno, pero estos se llamaban Dominguín. Y hay otros, los hermanos Montes, Mariano y Pedro Montes, de Toledo. Y yo no sé si algún mexicano también ha habido alguna cosa, alguna situación de estas, de dos hermanos. Pero vamos, en España, los Fabrilo, los Dominguines y Mariano y Pedro Montes. Bueno, pues hecha esta introducción, porque si también se llaman Dominguín, vamos con la saga, o con Domingo Dominguín, que fue el iniciador de la saga Dominguín y que fue torero. Pues no digo un gran torero, pero sí un torero de segunda fila, que tomó la alternativa de manos de Gallito. El mismo día que Varelito. El mismo día que Varelito, es exacto, en una corrida toreado en Varelito. Bueno, Gallito, que le dio la alternativa a Varelito y a Dominguín. Y eso fue en el año 18, creo. En septiembre del 18. Tú lo sabes, tienes mucha mejor Toros de Contreras. Con un toro de Contreras. Había, me parece que dos ganaderías, pero uno, el que tomó la alternativa, Dominguín, fue un toro de Contreras. Sí. Y después... Bueno, hay que decir que en el año 18 Belmonte no toreó. Se había casado en Lima y dejó el año en blanco. Sobre todo dejó el año en blanco para no tener problemas con los maestrantes, porque en ese momento estaba el pulso entre Gallito y los maestrantes por la Plaza Monumental en el momento más álgido y más duro. Entonces, Belmonte no toreó ese año y Gallito lo que se dedicó es a dar alternativas a muchos toreros jóvenes, para intentar, vamos a decir... buscar dar ambiente y buscar una cierta continuidad y buscar un cierto relevo, ya que no estaba un torero tan importante como Belmonte. Por ejemplo, ese año del 18 también le dio la alternativa Joselito en el mes de marzo a Camará. Y claro,
hay que tener en cuenta que tanto Camará como Como Domingo Dominguín Dominguín van a ser los dos apoderados más importantes sí, que va a haber en y los los próximos dos grandes años. rivales. O sea, Exacto, son dos sí, grandes sí. rivales Sí, durante la mucho historia tiempo. del apoderamiento, ¿no? Eso es. Sí, Domingo Dominguín, como torero, la verdad tuvo un año notable en 1920. Ujú. 1920 cortó 3 orejas en Madrid. Sí. Ujú. Ahora no recuerdo los toros, Sí, sí, sí. pero cortó 3 orejas en Madrid. Y eso hizo que el año 21 llegó a torear 30 y tantas corridas, o sea Sí. que fue el año más importante de Ujú. Dominguín. Pero como torero no dejó de ser un torero de segunda fila, o sea, Imitaba a Belmonte. sí, eso sí lo había oído, que imitaba mucho a Belmonte, pero no era Belmonte. Claro. Y además, de hecho, hay alguna crónica que dice, no es Belmonte. Sí, no es lo que Belmonte. está claro es que no logra, Era valiente y era buen estoqueador. no Eso lo, sí es verdad. pero no logra consolidarse en el escalafón de matadores de toros. Además, surge inmediatamente una generación muy brillante, que es la primera generación de la Edad de Plata, la de Marcial Lalanda, Chicuelo, Granero, Antonio Márquez, y rápidamente, Él digamos vio que ese no era su camino. encamina sus pasos hacia el apoderamiento y hacia el empresariado. Sí, después yo creo que fue un empresario súper hábil porque se metió en muchas historias. En Tetuán de las Victorias, Sí, por sí, ejemplo. pero él supo aliarse con muchos empresarios. Sí. Estuvo aliado con Pagés en Barcelona y con Pagés en San Sebastián. Compró la plaza me parece que la de Pontevedra. Fue empresario. De La Coruña, muchos años. Pues de La Coruña, de Toledo, de Jerez, creo que de Jerez. Fue empresario en México. Sí, fue empresario en México, que también es curioso. Pero antes, Esperamos. Ya creo que el punto clave fue en el año 29. En el año 29 se reinaugura Tetuán de las Victorias y él se hace empresario de la plaza de Tetuán de las Victorias. Y cambia un poco la filosofía de Tetuán, Absolutamente. ¿no? De novilladas para desesperados a corridas de lujo con No solamente figuras. corridas de lujo, sino hacer competencia con la Plaza de Madrid. Sí, sí. De alguna forma, y de hecho, creo que el año 31 llegó a dar casi 50 festejos, o 49 festejos, que es una barbaridad, en una plaza como Tetuán de las Victorias, ¿no? Y además, en esa visión empresarial y de apoderamiento, encuentra a 2 toreros que apodera. Primero es Cagancho. Cagancho le apoderó y luego a Domingo durante Ortega. 5 años, creo, con el cual luego, curiosamente, siempre tuvo buena relación con Cagancho. Sí. Y luego Domingo Ortega. Domingo Ortega fue el gran... Y también apoderó a Fermín Armillita. Sí, pero eso fue en el 32, me parece. Antes de apoderar con Armillita, lo que sí hizo en Tetuán de las Victorias es traer a muchos toreros mexicanos. O sea, él vio que en México, el torero mexicano tenía unas formas diferentes, sobre todo con el capote, que eran mucho más alegres, que eran muy valientes, y entonces infinidad de toreros mexicanos pasaron, y de hecho hubo una gran entre Luciano Contreras. Luciano Contreras, sí. Luciano Contreras y el otro era Carnicerito de México, me parece. José González. Y ambos hubo una competencia que torearon 6 o 7 corridas seguidas en Tetuán de las Victorias y con llenos permanentes y con... Dicen que Domingo Dominguín era tan sagaz que decidió apoderar a Cagancho simplemente viendo una fotografía. Sí, y además creo que... Vio una fotografía de un novillero gitano muy desconocido y le impactó tanto la fotografía que decidió apoderarlo, sin haberlo visto. Sí. Y luego también hay que destacar el lanzamiento de Domingo Ortega. Y sagaz con Domingo Ortega, que era un garrulo de pueblo, con perdón, pero era lo que era. Y en mayorcito aquel tiempo, ya con 20 y tantos años. Sí, mayorcito ya. Domingo Ortega... había toreado precisamente en Tetuán de las Victorias, sin mucho éxito. Y sale de sobresaliente en Aranjuez, en una corrida mano a mano entre Marcial Lalanda y Manolo Bienvenida. Y en el 6º de la tarde hizo un quite tan templado que en ese mismo momento Domingo Dominguín se decidió a apoderarlo. Y a pesar de que la temporada estaba vencida, porque era el mes de septiembre, se lo llevó a Barcelona. Y en el mes de noviembre, en Barcelona, Domingo Dominguín, le pidió prestada la Plaza Balañá y dio un montón de novilladas a base de Domingo Ortega, se llenó la plaza.
en ellas toreó mucho precisamente Carnicerito de México, y de ser un desconocido a ser casi figura del toreo. Le puso en figura del toreo, toma la alternativa el siguiente 8 de marzo del 31 en Barcelona, y de manos de Curro Pulla y con Vicente Barrera, en el cartel también, toros de Alba Serrada. Y desde ese momento, Domingo Ortega se pone en máxima figura. Es decir, en el mes de septiembre no le conocía a nadie, del 30, mientras que en el mes de marzo del 31 era la máxima figura, gracias a aquellas novilladas de Barcelona. O sea, tenía una gran capacidad para lanzar a los toreros y para ver sus cualidades, porque ya era un muchacho muy veterano al que todo el mundo daba por perdido. Además, tuvo un paso definitivo en lo que es el apoderamiento. Si quieres, el apoderamiento antes de Dominguín era un gestor de bienes. Un administrador. Un administrador. Y generalmente los empresarios acudían muchas veces a los toreros directamente. Sí, claro. Él lo cambia. Y luego también lo cambia Cámara, con Manolete. Sí. No. Tienes que hablar conmigo. Hay que hablar conmigo primero para que y contrates y hablamos de dineros. Sí. O sea, ese concepto de el apoderado moderno, digamos que un adelantado, por decirlo de alguna forma, no sé si fue el primero, pero fue uno de los adelantados. Sí, total. Es Dominguín. Y eso lo hace con Domingo Ortega. Y luego con Fermín Espinosa Armillita. Pero con Fermín Espinosa Armillita es todavía mucho más inteligente, porque lleva a Fermín Espinosa Armillita chico. En Madrid se convierte en máxima figura del toreo. Es casi la gran competencia que tiene Domingo Ortega. Los dos llevados por Dominguín. Y Manolo Bienvenida, que le llevaba el Papa Negro. Ya, pero es otra dinastía torera. Esa era la competencia. Claro, sí, o sea, la verdadera competencia de Domingo Ortega era Manolo Bienvenida, que era un Joselito el Gallo, muy alegre y muy buen torero y que triunfaba todos los días, que además tenía mucha raza. El pique estaba entre Manolo Bienvenida y Domingo Ortega. Y de ahí viene la malquerencia que siempre tuvieron y la relación de rivalidad que siempre tuvieron los dominguines y los Bienvenidas. Y hay una historia muy graciosa, para que veas lo cabritos que son los niños. Claro, Manolo Bienvenida era el hermano mayor, y por detrás iban todos los demás. Y Domingo Ortega no era el hermano de los dominguines, pero vivía en casa de don Domingo, en la calle del Príncipe, y ejercía como hermano mayor. Es decir, Domingo Ortega, hasta que no se casó, vivía en casa de su apoderado y era un poco el hijo mayor de él. Pues fíjate qué cabritos. Todos los hermanos de Manolo Bienvenida eran de Domingo Ortega y todos los dominguines eran de Manolo Bienvenida. Justo lo contrario. Sí, pero la inteligencia de Dominguín al llevar a Fermín Espinosa Armillita es que cuando va a México se hace socio de, no sé cómo se llamaba ahora mismo el empresario, un empresario que luego fue asesinado en el... El gaditano, ¿no? Sí, Margeli, ¿no? Margeli, exacto. Margeli. Y se hace socio de Margeli en la Toreo de México y monta espectáculos. Sí. Y se arruinó. Pero se arruinó después, bueno, se arruinó muchas veces. Porque fue en su vida disparatada, bueno, más disparatada fue la de sus hijos o de algunos de sus hijos. Sí, total. Pero en su vida disparatada tuvo muchas subibajas, se hizo millonario, se arruinó, se volvió a hacer millonario. Y luego, pues, se casa con una chica muy guapa de Vera, Almería, que se llamaba Gracia Lucas. Que era pelotari. Y que era pelotari, porque entonces estaban No, la pelota vasca se daba en toda España. O sea. Sí, pero las chicas jugaban con palita. Sí. No a mano. No, es que entonces se daba más con pala corta. Exacto. Pero había muchos frontones en todas partes. Tú vas en Guadalajara, yo recuerdo que todos los pequeños pueblos de Guadalajara tenían su frontón. Y las señoritas, pues, pero en Madrid había muchos frontones. Entonces, las señoritas pelotaris tenían tenían su protagonismo y tal. Total, que se casa con Gracia Lucas y tiene una familia compuesta de 3 hijos y 2 hijas. Y entonces el hijo mayor es todo un personaje. Se llama como él, se llama Domingo. Dominguito, como le llaman. Dominguito, y es verdaderamente otro tipo que es necesario. Cualquier tipo inteligente haría una película de Domingo. Los 3 hijos son brillantísimos.
Y en muchas cosas. Porque Pepe era muy simpático. Lo que pasa es que, claro, imagínate, tener por encima a Domingo y por detrás a Luis Miguel. Claro. Y Luis Miguel era la leche. Era la leche, en todo. En todo. Entonces, claro, menuda familia. Qué gente, sobre todo, qué inteligentes. Qué inteligentes todos. Todos fueron muy inteligentes. Y qué sentido del humor. Y además, que golfos ha sido todo. Que golfos ha sido todo. Pero en el mejor sentido de la palabra. Sí. En el mejor sentido de la palabra. Claro, es decir, un sentido del humor, una tal que desde luego Antonio Ordóñez no tenía. Nunca tuvo. Bueno, pues hablando. Bueno, vamos a hablar de Domingo. De Domingo hijo, de Dominguito. Dominguito González Lucas. Bueno, Dominguito González Lucas. Nació en el año 20. Nació en el año 20. Al principio era siempre un tío que con muchas inquietudes de cualquier tipo. Sí. Inquietudes sociales, inquietudes de cualquier tipo. Y esas inquietudes sociales le hace, pues ser falangista. Pero hay que aclarar las cosas. Vamos a ver. Es decir, aquí todo el mundo se hizo falangista. Con la guerra empezada. Pero antes de la guerra él vendía el arriba. Claro, eso es. O sea, con la guerra empezada en zona nacional todo el mundo se hizo falangista, entre otras cosas porque era un salvoconducto para que no te pasara nada. Pero en el Madrid de la primavera del 36, ser falangista e ir vendiendo por la calle el diario Arriba era jugarte la vida. Y eso lo hacía. Y eso lo hacía Dominguito con 15 años. 15 años o 16 años que tenía, sí. Por supuesto, en la guerra... Cuando estalla la guerra, se va voluntario siendo menor de edad y sin decírselo a su padre. Se va y está con Girón de Blasco. Girón de Blasco, que es un falangista importante, que luego fue ministro. Y creó el Ministerio de la Vivienda, que hizo un montón Girón de Blasco, hay que oírlos. Bueno, y Arrese también. O sea, los dos grandes ministros falangistas del franquismo que hicieron una obra social muy importante son Girón de Blasco y Arrese. Todos los sindicatos, el Instituto de la Vivienda, es decir... Si tú escuchas los discursos de Girón de Blasco, ahora mismo no sabes si es un comunista o si es un falangista. Sí, claro, es que la falange en realidad era un socialismo, pero vamos a decir... La falange era un socialismo, pero vamos a decir de principios y de valores conservadores, en lo que es lo que es... pues lo social y con otros tipos de y muy patriótico, ¿no? Pero sí, claro. Bueno, el caso es que se hace falangista, se va al frente, le hieren en el frente y le mandan a Salamanca a un hospital. Su padre, como tú dices, creo, le coge de las orejas y dice: déjate de tonterías, y se lo llevó para casa. En ese tiempo su padre también se había ido a México porque habían asesinado a su medio empresario, a ver si podía salvar algo de la plaza del toreo. No pudo salvar nada porque fue nacionalizada o tuvo problemas con la llegada a Estados Unidos en el vapor, porque tenía los papeles mal. O sea, fue una auténtica aventura digna de cualquier película inteligente podía hacerse. Por cierto, hay un libro que escribió Pepe. Pepe escribe un libro en el año 79 que se llama Mi Gente, que es fenomenal. Sí, es un gran libro. Además, escribe con muy bien, mucho gracejo. Y que cuenta todas esas aventuras. Todas estas aventuras. Y luego las fotos de Mi Gente son grandiosas. Sí. Luego escribió más cosas, Pepe. Pero escribió un libro que se un cuento, Rojo Lloro, que también un cuento sobre que se llama Cara Sucia, exacto. De un toro. Sí. Bueno, pero eso ya hablamos un poco luego. Hablamos un poco de Domingo, ¿no? Domingo, la historia de Domingo. Bueno, Domingo, por supuesto, hizo muchos festivales luego con la llegada de Franco a favor de la Falange. Claro. Y había un problema, que el que tenía mayor proyección como torero de los tres hermanos era el pequeño. Y el pequeño era menor de edad. Hay una anécdota en ese sentido, que es en el año 39, 40, en esos años se hizo el siguiente cartel. 4 novillos para Domingo y Pepe y 2 becerros para Luis Miguel. Y era demoledor, porque Luis Miguel daba un baño todos los días a sus hermanos mayores que los montaba. Y el comentario general en el tendido era: está claro, los 2 mayores de banderilleros del pequeño. Era lo que decía la gente.
Y es que era así, o sea, Sí, 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 sí. de hecho, como no podía torear en España porque era Era un muy pequeño, un pispajo. pispajo, Se fue a México, se se fue a fue a Colombia. Portugal. No, Primero estuvo en toda América. bueno, y Domingo Ortega le da la alternativa con 14 años en Bogotá. Una alternativa inválida en España, pero se la dio. Luego la tomaría en España, Luis Miguel, pero tiene una primera alternativa en Bogotá con 14 años. Sí, y después toreó mucho en campo pequeño, porque también se fueron a vivir a Portugal. O sea, las aventuras de la familia son grandiosas en toda esa época, ¿no? Luego Domingo le dio la alternativa precisamente Cagancho, el amigo de su padre en Barcelona, en el 42. De su padre. O sea, es que las amistades de Domingo padre siempre se han mantenido, como se mantuvo la amistad con Armillita Chico. Siempre. Cuando fue a México... quien le recibió es Armillita Chico. Armillita después, años después, que cuando fue Luis Miguel, ahí estaba Armillita para lo que quisiera. O sea, esas relaciones... Otra gran saga de toreros. Otra gran saga, los Armillitas. Bueno, el caso es que bueno, Domingo como torero pues no fue una gran cosa. Era un gran matador, pero no era gran cosa. O sea, yo creo que Domingo no tenía afición a ser tenía torero. Poca afición. Yo creo que Domingo no tenía afición a ser torero. Domingo fue torero por vivir en el ambiente en el que vivió. Pero sus inquietudes eran otras, ¿no? Sus inquietudes eran sobre todo de tipo intelectual. Sí, alguna vez le han dicho, voy a estar vestido ahí con manoletinas y medias de payaso, de tonterías. O sea, era muy bruto hablando también, sobre todo con mi familia, ¿no? Eso lo comenta también Pepe muchas veces. Pero eso el primero que lo dice, eso de me siento ridículo con estas medias rosas, fue Sánchez Mejías. Sí. Amigo también de la familia. Claro, muy amigo de la familia. Amigo. Eso Sánchez Mejías se lo comenta a José María de Cosío. Y le dice, ¿tú crees que con mi edad, en la reaparición, la reaparición que le llevaría a la muerte? Sí. Se lo dice a José María de Cosío, dice, ¿tú te crees que un señor respetable, un padre de familia, como soy yo ahora, dice, puede estar con estas medias rosas? Sin embargo, fíjate que lo que es contrario a la historia está la anécdota del Viti, que es todo lo contrario, ¿no? O sea... ¿Cuál? ¿La de las Goyescas? La de las Goyescas, que es genial. O sea, no, hacemos un paréntesis y contamos la anécdota. Porque yo creo que uniendo las estas podemos contarla. Pues nada, el Viti no toreó la Goyesca de Ronda. Nunca. No. Y entonces estaba Antonio Ordóñez muy interesado en que la torease, ¿no? A ver si la toreas este año. Dice, lo siento, maestro, pero es que tenemos la fecha hecha en Calatayud. Bueno, pues para el año que viene, Bueno, a ver este año, a ver si toreas la Goyesca. Lo siento, maestro, pero es que tenemos la fecha hecha en Aranda de Duero. Bueno, pues nada, pues para el año que viene. Bueno, a ver si toreas la Goyesca. No, lo siento, maestro, pero es que tenemos la fecha hecha en Medina del Campo. Y ya le dice, pero vamos a ver, Santiago, dime la verdad, ¿por qué no quieres torear la corrida Goyesca? Y contestó, lo siento mucho, maestro, pero es que a mí me da mucha vergüenza vestirme de mamarracho. Perfecto, lo suscribo al 100%. Y yo también. Y lo suscribo con otros tipos de festejos, y aceiperas y demás historias. Cerramos el paréntesis. Vamos con Domingo. Bueno, pues Domingo hereda de alguna forma hereda la empresa. Es que su padre compra Vistalegre. Vistalegre fue asolada por la guerra, pero la Junta de Regiones Devastadas la reconstruyó. Sí. Y el empresario es Dominguín porque compra la plaza. Sí, fue eso en el 48. 47-48. Pero en realidad lo compra con el dinero de Luis Miguel. O sea, en el fondo era Luis Miguel el dueño. Aquí pero estaban ya arruinados otra vez. O sea, que pone a sus hermanos de empresario en Vistalegre. Y también hace varios viajes a México. Sí. Se cuentan que en México, cuentan las historias, sobre todo los republicanos mexicanos, con el cual tiene muy buena relación. Los republicanos exiliados. Exiliados. Y entonces da un giro copernicano y de Falange se vuelve comunista. Se afilia al Partido Comunista y bueno, las vicisitudes con el Partido Comunista son tremendas, Y consentidas por Franco. Porque la brigada político-social
era muy, muy eficaz y lo sabía todo. Lo sabía todo, pero... Y en cambio, como Franco era amigo de Luis Miguel Dominguín, a Pues, Domingo Dominguín y sus actividades no le molestaban. No le molestaban. Y además, Luis Miguel Dominguín tenía una predilección absoluta por su hermano Domingo. O sea, su hermano Domingo era como Dios. Hay una anécdota estupenda. Un día Franco le pregunta a Luis Miguel, Franco que estaba informadísimo de todo y lo sabía todo, pero se hace el tonto Franco y le pregunta a Luis Miguel, dice, bueno, Luis Miguel, de los 3 hermanos, ¿quién es el comunista? Y dijo Luis Miguel, los 3, excelencia, los 3. Cuando los dos sabían perfectamente quién nada era. Más era Domingo. O sea, sí. Que Domingo sí era comunista y tenía... Pero yo te digo una cosa, era un falso comunismo. Eran ganas de llevar la contraria, pues como de hacer rabiar, como hizo siempre. Porque era un hombre muy inteligente que verdaderamente en el fondo no podía creer en eso. Pero después fue promotor de cine, fue... Semprún lo cuenta. Semprún lo cuenta y una amistad importante Jorge Semprún lo cuenta, es decir, cuando viene aquí en la clandestinidad, quien le ayuda verdaderamente es Domingo Dominguín. Sí, a él y a muchos más, o sea, eran muchos más. O sea, bueno, en realidad... la casa de Domingo Dominguín en Ferraz, aquello debía ser verdaderamente increíble, es decir, las reuniones era del partido se divertidísima, hacían ahí, debía ser divertidísimo. Todos los mejores intelectuales, todos los comunistas, los artistas más variopintos, los toreros que estaban por allí, se montaban unas juergas verdaderamente increíbles. Y todo lo pagaba Domingo. Que estaba arruinado siempre. Que siempre estaba arruinado porque no era imposible que no fuera arruinado. Y Luis Miguel siempre estaba enfadado porque siempre le todo lo que él daba se lo llevaban. Sí, y bueno, y si Viridiana se puede proyectar en el Festival de Cannes, fue porque Domingo Dominguín le pidió a Pedrés que llevara las cintas entre los capotes en el coche de cuadrillas. Sí, y por eso pasaron a lo cuenta Paco Aguado. Lo cuenta Paco Aguado. Muy bien. Eso lo cuenta Paco Aguado muy bien. Realmente casi toda la historia de Domingo la cuentan muy bien Carlos Sabella y Paco Aguado. O sea, pero sobre todo Carlos Sabella. Y hay otro, hay un libro que se llama Dinastías, de Antonio Donaire, que trata de 3 dinastías. Trata de la dinastía Dominguín, de la dinastía Ordóñez y de la dinastía Rivera. La parte de los dominguines es tan verdaderamente espectacular y descacharrante que luego te lees las otras. Sí, es un mundo aparte, o sea... Antonio Donaire, toda la trayectoria de los dominguines la cuenta muy bien. Bueno, el caso es que se hace empresario, además de comunista, se dedica, ayuda a Berlanga, ayuda a todos los y se suicida en Guayaquil en el 75. Y acaba al final otra vez arruinado, monta una empresa en Ecuador y se suicida en Guayaquil. En el 75. En el 75. Fue en el 75. Sí. Y curiosamente no se pegó un tiro en la cabeza, se pegó un tiro en el corazón. Pues yo te voy a decir una cosa. Dicen, también dicen que he oído, yo es que no sé, he oído que estaba arruinado. O por todo, y que tenía cáncer. He oído que tenía cáncer, he oído de todo, pero fue una auténtica pena, porque, fíjate, se muere en el 75, en el mismo momento que Franco, y me hubiera gustado ver a Domingo Dominguín vivo, opinando sobre la transición. Sí, hubiera sido contrario a todo lo que hay, o sea, porque... Ya te digo yo que por el inconformismo que tenía dentro, inmediatamente hubiera sido crítico con las izquierdas del momento y se hubiera hecho de otra cosa. No se sabe qué se hubiera hecho, pero desde luego era un tipo particular. Él nunca podía estar con el poder, tenía que estar siempre enfrente. Sí, por eso digo que era un personaje absolutamente único, bohemio, vividor, multimillonario muchas veces, gastó y dilapidó sus fortunas en causas buenas y malas, o sea, en todo tipo de causas que le apetecía gastárselo. Y bueno, esa fue la vida del mayor de los dominguines. Luego viene Pepe. Viene Pepe, que es el segundo. Que se sacaba, era un año menor a Domingo y había nacido en el 21 y que le dio la alternativa el día de San Isidro del 44 a Antonio Bienvenida en Madrid. Pepe tuvo fama de muy buen banderillero.
Es competencia con el otro Pepe, casi. Bienvenida. Claro, porque Pepe Bienvenida también tenía una fama de un grandísimo banderillero. Pero la verdad es que la carrera de Pepe está un poco siempre al amparo de... Es que está entre dos Sí, no, figuras. está, O sea, sí, sí. una figura majestuosa, que es la de Luis Miguel Dominguín como torero, y una figura majestuosa en lo social y en todo, que es Entonces, la de Domingo, ¿no? su carrera fue siempre al amparo de su hermano, toreando con su hermano, y luego era un tipo también, vamos, muy inteligente y muy encantador. Escribía muy bien. Escribía muy bien. Escribió varios libros. No, y tenía mucho gracejo contando las cosas. Por ejemplo, cuando Rincón salió en el año 91 las 4 veces por la Puerta Grande de Madrid, estuvo muy bien como lo definió Pepe Dominguín. Dice, esto es hablar con Dios y que te conteste. Sí, sí. Y luego Luis Miguel. Vamos a ver. Es el gran torero. Luis Miguel Dominguín, o sea, el personaje social fue tan importante y arrollador que ha ocultado a un torero extraordinario. Luis Miguel Dominguín es un Joselito el Gallo, pero que ha visto torear a Manolete. Es la variedad y el poderío de Joselito, pero ya con la técnica y la ligación y la quietud y el toreo en redondo de Manolete. Las imágenes que hay de Luis Miguel Dominguín a mí me entusiasman. Quizás no tenía clase y era un torero frío por dos cosas. Por su altura, porque era un hombre alto, y porque además tenía una enorme seguridad. Y por su poderío. O sea, cuando un torero tiene... Sí, sí. Vamos a ver, los toreros técnicos, y lo digo el técnico en el sentido positivo, porque yo soy amante del toreo técnico, siempre le cuesta mucho ver, que lo vean la gente. Pero, y él era, como lo fue Guerrita, como lo fue Joselito, como lo fue Manolete en parte, pero Manolete tenía otros valores, y como lo fue, era un torero muy técnico, muy poderoso. Hacía que los toros complicados parecieran mucho más fáciles de lo que eran. Luis Miguel es un gran muletero, y Luis Miguel hace avanzar el toro de muleta. Claro. Por ejemplo, le da largura, le da esa largura que no le da Manolete. Manolete lo coge aquí y pero él no. El primero que verdaderamente echa la muleta al hocico del toro, el que verdaderamente adelanta la muleta y lo engancha aquí, es Luis Miguel Dominguín. Claro. Y se lo lleva hasta atrás. Y si quieres, muchas veces hasta con el compás cambiado, para hacer más largo, que luego quien verdaderamente limita es Camino. Es Paco Camino. Con otro estilo. Con otro estilo, pero Paco Camino también es muy largo. Es tan largo en los años 60. Es tan largo como Camino, Luis Miguel, pero con clase. Con más clase que Luis Miguel y con otras hechuras. Pero es el primero que imita. Quien ha visto torear a Camino en los años 60, ese toreo que lo hace es el que hacía Luis Miguel Dominguín. Pero vamos, Luis Miguel Dominguín no es estético, pero es el primero que echa la muleta al hocico del toro y verdaderamente lo lleva largo. Porque se ha hablado de Pepín Martín Vázquez, todos hemos hablado muy bien, que tenía mucha clase, que era un adelantado, pero Pepín Martín Vázquez todavía tiene un resabio antiguo. Espera con la muleta aquí. Y cuando el toro no se viene, da una patadita para que se venga. Pero Pepín no hace así. Eso lo hace Luis Miguel. Y por cierto, ese muletazo citando desde espaldas y dando al toro toda una vuelta, ese circular de espaldas, ese también es de Luis Miguel. Y otras cosas. Porque siempre has hablado de lo bien que banderillaba Pepe. ¿Y Luis Miguel? Pues es que era muy alto y entonces no era tan lucido. Pero ponía un par de banderillas a un mosquito. Era increíble lo de Luis Miguel. O sea, tenía una facilidad para banderillear a toda clase de toros en todos los terrenos verdaderamente impresionante. Corrochano, que yo creo que fue de los críticos, uno de sus mejores valedor. Y además era, yo creo que muy de Luis Miguel con respecto a Ordóñez en esa historia. Lo estoy diciendo cuando en un libro de Corrochano que dice cuando suena el clarín. Bueno, cuando suena el clarín es la contestación al verano peligroso de Hemingway. Pero sí habla sobre todo de Luis Miguel, ¿no? Y pone en valor, cosa que no lo hace Hemingway. Bueno, lo que hace en cuando suena el clarín, lo que hace Corrochano es entroncar completamente a Luis Miguel Dominguín con Joselito y con Guerrita. Claro. Es que lo entronca. Y es de esa línea. Es el entronque, ¿no? Sí. Es el entronque. Él comenta que sí, banderilla era bien, pero sus mayores virtudes. No, la muleta. Es la muleta. Otra cosa, tenía mucha variedad y mucha seguridad con el capote, también. Te lo tenía todo. Lo que le pasó a Luis Miguel. Bueno, yo creo que podemos empezar un poco. ¿Cómo empezó la historia? No tenía afición. ¿Cómo empezó la historia? Porque
estaba Manolete en vida cuando, de alguna forma, Camará y Dominguín hay un gran pique y Camará dice, no, Dominguín no torea con Manolete. Y de hecho... Bueno, en la corrida de beneficencia, tú fíjate. pero antes, de hecho, porque bueno, esto es importante. Luis Miguel toma la alternativa Sí, definitiva sí. el 2 de agosto del 44 en La Coruña, correcto, de manos de Domingo Ortega, con el toro Cuenco de Samuel Flores, y se la confirma Manolete en junio del 45 con un toro de Juan Pedro Domecq en Madrid. Pero Camará está quitando a Luis Miguel de los carteles. De todos. Además, hace el acuerdo con Gago para que el enfrentamiento sea con Arruza, y no con Luis Miguel. Y no con Luis Miguel. Por cierto, el enfrentamiento Arruza-Luis Miguel. Arruza y Luis Miguel siempre mal. Siempre claro, se llevaron fatal porque por las niñas. Y porque eran toreros muy parecidos. Se parecían mucho y además ambos tenían un pique permanente con las mujeres. O sea, si es que con la vida social que tenían. Pues Luis Miguel ve que no entran las corridas buenas, entonces se anuncia la corrida de beneficencia del año 46, que fue la única que toreó ese año Manolete en España, ¿no? Y Luis Miguel no estaba en el cartel. El cartel eran un toro de rejones para Álvaro Domecq y 6 de Carlos Núñez para Gitanillo de Triana, impuesto por Manolete, alguien por delante. Manolete y Antonio Bienvenida, que ese año había matado por primera vez en Madrid 6 toros con mucho éxito, y Luis Miguel no estaba. Y entonces fue a ver al presidente de la Diputación y le entregó un donativo de 100.000 pesetas, que era todo lo que tenía, ¿eh? Todo. Y entonces hubo 2 toros más. Fue corrida de 9 toros. Y Manolete estuvo bien, pero quien verdaderamente estuvo cumbre fue Luis Miguel. Y al día siguiente, Caíto, en su crónica, dijo: el que fue el verdadero monstruo fue Luis Miguel. Y ese día toreó con la mano izquierda, que además están las imágenes de Nodo. Ese día Luis Miguel toreó muy bien con la mano izquierda y ya se mete en las ferias, ¿no? Sí. También hay una cosa que ocurre, y ahí yo creo que tienen algo que ver los dominguines. Se rompe el convenio México-España. Lo rompen los dominguines. Para quitar del medio a Arruza. Se vaya a México para quitar del medio y que la competencia del año 47 sea... Eso es, con Manolete y Luis Miguel. Ocurrió la desgracia de Manolete. Que, por cierto, la desgracia de Manolete, que Luis Miguel la presencia porque estaba en la corrida. Y estaba en esa corrida. Y además otra cosa. Hizo un comentario. Nadie ha contado lo de Linares con tanta... No sé cómo definirlo. Crudeza. Con tanta crudeza y con tanto realismo como Luis Miguel. Se le acusa, y es cierto, y eso le trajo muchos enemigos en España. Hombre, todos los manoletistas, cuando muere Manolete, se hacen anti-luismiguelistas acérrimos. Porque comentó, seguramente tú lo contarás mejor yo, que la acogida fue por una mala elección de los terrenos a la hora de matar. Que parece que es verdad. Porque tú no le puedes matar a un toro, me parece que era la suerte natural, dándole los chiqueros, de forma que el toro, pues tenía esa tendencia, que era manso, un toro manso. Y entonces dice Luis Miguel que esa fue la razón por la que le cogió. Eso se llevó grandes enemigos. Pero es curioso, fíjate que... De todas maneras, a Luis Miguel es que le gustaba crearse enemigos. Sí. Una de sus frases era: me encanta parecer antipático. Yo no sé dónde lo he leído, que hay una conversación de Manolete y Luis Miguel el día antes de la corrida. Lo cuenta él. No. El mediodía. Y le dice Manolete a Luis Miguel: cuando yo me retire, vas a heredar todos mis detractores. Yo me voy a retirar pronto. Sí, y vas a heredar todos mis detractores. Vas a ser mi heredero. Y vas a heredar todos mis detractores. Y luego hay otra anécdota de ese día, y es que Luis Miguel se les olvidó la castañeta. La moña, sí. Y no tenían. Entonces pasó el mozo de espadas a la habitación de Manolete a pedir una, si tenían 2, prestada. Y entonces el mozo de espadas de Manolete le dijo: maestro, ¿qué hago? Y Manolete dijo: dásela, hombre, dásela. Dice: así va a llevar algo de torero. Mala leche tenían los dos. Y también cuenta Luis Miguel de ese día que a Manolete le sentó muy mal, o puso muy mala cara, cuando vio, estaban todos en el Hotel Cervantes de Linares, y que a Manolete le sentó mal y puso muy mala cara cuando vio un montón de sus partidarios en la habitación de Luis Miguel.
O sea, Sí, también es cierto. tuvo la impresión de cambio de ciclo. De que viene el nuevo De que viene el arrasando, nuevo de que arrasando. viene el nuevo arrasando Sí, y sí, yo ya sí. estoy un poco de vuelta, ¿no? Sí, sí. Y bueno, no pudo estar de vuelta porque desgraciadamente le mató un toro en Linares. Luego, en el año 48, Luis Miguel torea 100 corridas. Claro, sin Manolete es la máxima figura del toreo y torea... Pero empiezan a pasar muchas cosas. Torea 100 corridas, su poderío es ilimitado delante del toro, pero tiene la maldición de los toreros poderosos, no llega al público. Y más con aquel torillo de la posguerra. Él siempre dijo eso detalle que decía, en Madrid es la mejor plaza del mundo para los toreros malos, y la más dura para los toreros buenos. Siempre lo dijo. Total, que nada, que tiene esa mala suerte, ¿no? Que está muy bien, pero no llega. Y encima, al poco tiempo salen dos novilleros Sí. Aparicio y Litri, apoderados por Camará. Claro. La gran empresa enemiga. La gran empresa enemiga, total, que ese es un momento de desconcierto y Luis Miguel mata 6 toros en Madrid. Bueno, había otra chulería. En la feria de San Isidro del 49, es famoso. Después de cuajar un toro, me parece que de Galache, de Eusebia Galache, después de cuajar un toro, hace así. Y dijo que es el número 1. Y toda la plaza se le echó encima. Ese día toreó muy bien, parece Manolo González. Manolo González. Que toreó francamente bien, porque era un torero que un tenía torero mucho sevillano, gusto, muy artista y muy valiente. Las dos cosas. Fue un torero muy interesante. Sí, sí. A lo mejor poco valorado. Sí, poco valor, totalmente. Totalmente. Y otro muy, muy buen torero de la época, nada valorado, Martorell, de Córdoba. Sí. Pero vuelve con... Bueno, el comentario después, no sé si cortó orejas, la gente estaba loca con Manolo González, y entonces él se le ocurrió hacer después de dar el circular entero. Un par de circular entero o 2 circulares, salió, la gente le aplaudía, pero sin la fuerza que le habían aplaudido a Manolo González. Entonces se volvió al público y le hizo: soy el 1. Soy el número 1. Y después comenta: mañana se va a hablar de mí. Entonces, sí. Eso ocurrió también con Curro y Rafael Ortega. Otro torero apoderado por la casa Dominguín. Sí, señor. En ese momento, además. En ese momento estaba apoderado por la casa Dominguín. Sí, y entonces, o sea, surge una nueva generación de toreros, que es la de Litri, Aparicio, Manolo Vázquez, Antoñete, César Girón. Y entonces se anuncia Luis Miguel para matar una corrida, la de la prensa en Madrid. Escoge una corrida de sus intimísimos, los hermanos Villaodio, que eran muy amigos de él. Y la corrida no es buena, no sale buena. Y corta una oreja. Y el público le trató con una dureza. Como es normal en Madrid, tratar algunas veces algunas figuras. Y yo creo que a partir de ahí se desengañó. Dijo: yo voy a estar en esto para ganar dinero, pero yo ya no quiero líos. Y a partir de ahí es un Luis Miguel desmotivado, que muchos años no torea, que cuando torea es porque necesita dinero, muchas veces por los líos en los que se ha metido su hermano. Sí, claro. Y tiene que torear, pero él está ya desmotivado, no le apetece torear y torea solo para ganar dinero. Casi no torea en la Plaza de Madrid. No, o sea, una carrera errática, claro, fíjate, lejos de Madrid, pero vamos, fue un torero verdaderamente fabuloso. Creo que salió 5 veces por la Puerta Grande de Madrid, sí. Pero durante muchas ferias donde toreaba y donde contraprogramaba la Plaza de Madrid, sí, claro. Era en Carabanchel. Sí, en Carabanchel sí toreaba, en Carabanchel llevaba absolutamente a todas las figuras mediáticas del momento. Es que claro, Vistalegre era de los dominguines, y entonces los toreros que no se ponían de acuerdo con la empresa de las ventas iban a Vistalegre, además siempre. En San Isidro. Entonces había como un San Isidro paralelo, más corto. Un San Isidro muy corto, de 3-4 corridas. Pero muy buenas. Muy buenas. Y Luis Miguel, con toda su corte, que era una corte inmensa de gente del espectáculo y de... Por ahí ves, en Carabanchel se ve a Sofía Loren, se ve... No, es la leche. Al Che Guevara, porque la imagen del Che... Es en Carabanchel. Es en Carabanchel, no es en las ventas. El Che nunca estuvo en las ventas, estuvo en Carabanchel, y fue especialmente porque era la plaza de domingo, y eso, que era compañero del partido. A partir de lo del 51,
de la corrida de la prensa el 51, él se desentiende y solo torea cuando necesita dinero. Vuelve en el 57 y tal y cual. Y luego hay que hablar del 59. Claro. 59 fue la competencia con su cuñado, Antonio Ordóñez, porque Antonio Ordóñez estaba casado con Carmina, el hermano de Luis Miguel. Exacto. Corrochano, en su libro Cuando suena el clarín, dice que eso ni es competencia ni es nada, porque las competencias se tienen que basar en las plazas importantes, se tienen que dirimir en Madrid, y no que empiece aquello en las plazas veraniegas cuando ya ha terminado San Isidro, que es una componenda entre cuñados para ganar mucha pasta. Esto es lo que dice Corrochano, porque Hemingway lo que había dicho es que aquello fue la caída del Imperio Romano, que fue una competencia a brazo partido, que por supuesto Antonio Ordóñez mostró una clara superioridad en relación a Luis Miguel. Entonces Corrochano dice que para él no es una competencia porque no se dirime en Madrid ni con el Toro de Madrid, y que simplemente es un apaño de cuñados. ¿Y qué es es un apaño de cuñados para ganar dinero? Bueno, pues yo no estoy de acuerdo ni con Hemingway ni con Corrochano. Seguramente fue es decir, verdaderamente, o sea, la orquestación es del padre, Dominguín padre. Y de Domingo hermano, sobre todo de Domingo hermano, que apoderaban a Antonio Ordóñez. Claro. La orquestación es eso, es hacer una tournée cómoda veraniega, matando corridas muy agradables, a ganar mucho dinero entre los cuñados. Esa es la idea. Pero que luego hubo pique, sí que tuvo que haberlo, Sí, es que no se llevaban bien. No se llevaban bien, eran muy antagónicos. Es decir, aquello se ideó como una gira para ganar dinero, pero sí que hubo pique. Ahora, en lo que sí que estoy con Corrochano y desde luego disiento con Hemingway, es que Antonio Ordóñez no se impuso. No. Porque tú ves todos los días la corrida de Valencia, la corrida de Málaga, y están bien los dos. Es decir, no se impone el uno al otro. ¿Por qué? Porque Luis Miguel da una lección de derroche, de poderío todos los días, pero Antonio Ordóñez se mantiene porque tiene su clase, tiene su empaque y cuaja un toro con el capote. O sea, los dos hacen lo que tienen que hacer. No hay una clara superioridad. Y dice Hemingway, la cosa se resuelve en Bilbao. No, en Bilbao no se resolvió nada, porque un toro de Pala, paréntesis, Pala era una ganadería preferidísima de Luis Miguel Dominguín. Habían quitado la sangre antigua y era Parladez vía Domingo Ortega. O sea, no era una ganadería dura. Cierro el paréntesis. Domingo Ortega, evidentemente todo lo que sea Domingo Ortega, pues siempre relacionado con los dominguines. Claro. Cierro paréntesis. Era una ganadería buena. Total. Que nada, que ese día el cartel en Bilbao eran toros de Pala, ganadería impuesta esa tarde por los dominguines para Luis Miguel, Antonio Ordóñez y Jaime Hostos. Y Luis Miguel lo único que pasa es que se resbala con la cal de la raya al llevar un toro al caballo. Y en ese resbalón el toro se fija y le coge y le da una cornada en la pierna. Y entonces, digamos que le meten para adentro porque tiene una cornada y acaba su participación en la corrida. Eso no es imponerte, es un accidente. Sí, es una cornada. Es una cornada. Entonces, en realidad, no fue una... Hubo un cierto pique, pero desde luego ninguno de los rivales destrozó al otro, y las cosas se plantearon en sitios muy cómodos con corridas muy escogidas. Esa es la realidad de lo que pasó. ¿O no es verdad? Sí, se dice que fue la última voluntad de Dominguín padre. Sí. De Dominguín padre. Cuando muere de cáncer. Cuando muere de cáncer ya estaba en el lecho de muerte. Y por lo visto dice a sus hijos, ayudar a Antonio Ordóñez. Hay que ayudar a Antonio, que está casado con la niña. No fue así. Entonces hay que ayudarle. Porque Domingo Dominguín veía que Antonio Ordóñez era muy frágil. Después no fue tan frágil. O sea, después no fue pero le veía frágil. Dice, ayudar a vuestro hermano. A vuestro hermano. Dijo, a vuestro hermano. Sí. Está casado con Carmina. Sí, así fue. Entonces, yo creo que en esos manejos que siempre hacía una familia, porque era una familia en común la que tomaba muchas veces decisiones, esa fue una decisión familiar. Sí, total. Seguramente los dos domingos, o sea, total, Domingo padre y Domingo hijo, por supuesto. Esto se va a cumplir. Y lo que decía Domingo hijo lo hacía Luis Miguel.
Sí, sí. Aunque después al final... Luego regañaban mucho por el dinero. Regañaba mucho por el dinero, regañaba mucho por la vida disoluta que tenía Domingo. Y la que tenía Luis Miguel, que era muy cara también. Que era muy cara también. Sí, sí, también. Allí se necesitaba dinero constantemente. Sí, el dinero entraba con una mano, salía por la otra y seguía entrando dinero y seguía saliendo. Era una cosa increíble. Nada, porque después Luis Miguel se retiró del toreo y hizo muchas cosas. En México hizo muchas cosas. Bueno, además de amoríos, hizo varias películas, participó en... Luego vuelve en el 73. Y vuelve en el 73. Perdón. Vuelve en el 71 y está hasta el 73. Y ahí... Toreó en Belgrado por la buena relación que tenía su hermano Domingo con los comunistas yugoslavos, con el mariscal Tito. Pero toreó de verdad, o sea, se mataron los toros y se picaron y todo el rollo. En el 72. Una cosa rarísima. Sí, bueno, son las cosas que... No sé quién dijo que quería llevar los toros a Moscú en algún momento determinado. O sea, cosas de Domingo que eran cosas extrañas siempre. Pero sin embargo, me parece que no sé si le apoderó del todo en el año 71 su hermano Domingo. Eso ya no los tengo claro. Me parece que ahí hubo una... Porque ya su hermano Domingo, por cierto, ya estaba pensando en crear una empresa nueva. Y luego además otra cosa. A Ecuador. Además otra cosa que se lo he leído a Vicente Zavala Padre. La reaparición se gesta de la siguiente manera. Hay un terremoto en Perú tremendo. Sí. Y entonces para sacar dinero se monta un festival en Madrid con novillos de Juan Mari Pérez Tabernero en octubre del año 70 que torean mano a mano Luis Miguel y Antonio Bienvenida. Y dieron una tarde los dos fabulosa, que por cierto la podemos ver porque está en los vídeos de Achúcarros. Estuvieron cumbres los dos, cada uno en su estilo. Y entonces ahí se gestó la reaparición. Y es cuando los Bienvenida y los Dominguines, después de haberse llevado mal toda la vida, hicieron las paces. Sí, y torearon juntos. Y cuenta Zavala, que claro, Zavala era bienvenidista acérrimo. Y cuando va a torear Luis Miguel a Madrid, me parece, se presenta Antonio Bienvenida y le dice, oye, Vicente, trata bien a Luis Miguel. Las cosas que ocurrían. O sea, que hicieron las paces al final. Las cosas que después de estar enemistados toda la vida. O bueno, llevarse... A lo mejor enemistado es una palabra muy grande, pero no, sí, una relación tirante. Tirante, o sea, no de amistad. Porque los dominguines siempre tenían sus amistades y eran muy particulares. Es que además, y luego otra cosa, son muy antagónicos con los Bienvenida. Sí. Es decir, los Bienvenida tan formales. Y los Dominguín tan informales. Unos informales absolutamente. Aquí es verdad, ¿eh? Y además, como tenían su plaza, que era la plaza de Carabanchel, que hacían y deshacían. Los Bienvenida tan... Y tenía su público, ¿eh? Los Bienvenida tan serios. Los otros tan golfos. Sí, era otro mundo. Ahora, tú fíjate, Antonio Bienvenida, con todas las tensiones que tuvieron, siempre que tuvo problemas con la empresa de Madrid, los dominguines le abrieron Carabanchel. Carabanchel estaba abierta para de él, hecho... Y mató 2 veces 6 toros. Carabanchel siempre estuvo abierto para Antonio Bienvenida. No, y Carabanchel hicieron muchas cosas, hicieron la famosa Oportunidad. Que sale Palomo y Teruel, que fue un torero suyo, apoderado por ellos. Sí. Y bueno, y Teruel, que bueno, yo es que era muy amigo de Teruel. Teruel tenía auténtica devoción por esa familia. Es una cosa curiosa cómo sería la familia que todos los toreros que les ha llevado esa familia, excepto Antonio Ordóñez, que se fue de mala manera con esa familia. ¿Y dónde se va? Con la empresa de Madrid. Claro. O sea, con los enemigos. Con los enemigos. ¿A qué es verdad? Directamente. Y además sin anunciarse, o sea, de un día para otro. Muy de Antonio Ordóñez. Pero todos los demás toreros... Que por cierto, Antonio Ordóñez le había llevado cámara antes. Antonio Ordóñez, esto que la gente no lo sabe, le apoderó Marcial Lalanda al principio. Cuando apoderaba de novillero también a Manolo Vázquez. Luego estuvo Antonio Ordóñez con Camará. Luego estuvo con los Dominguines. Y luego está con la empresa de Madrid. Y claro, la empresa de Madrid siempre tenía una relación muy tensa con Vistalegre porque la contraprogramaba. Y por cierto, los Dominguines son los que abren la puerta a los Lozano en Vistalegre. Claro. Para empezar a ser gente importante en el Pues fíjate qué curioso, porque la plaza de Pontevedra
que la compraron los dominguines, se la recompraron los Lozano. Yo me imagino porque necesitaban dinero, o sea, como era un permanente... Pues yo te voy a decir lo que pienso de Luis Miguel. Yo creo que Luis Miguel era una persona tan inteligente, tan brillante, tan simpática cuando quería y tan superdotada, que hubiera sido hubiera sido una estrella en lo que hubiera querido. Es decir, si hubiera nacido en el mundo del deporte, hubiera sido un olimpista verdaderamente extraordinario. Si le hubiera dado por ser futbolista, hubiera sido el que hubiera marcado más goles. Pero si le hubiera dado si hubiera nacido en una familia de abogados, hubiera sido un abogado extraordinario. Pero como nació, donde nació fue torero. Y fue Entonces, fue un torero con unas condiciones excepcionales, pero no tenía afición. Para él era sobre todo un modo de ganar dinero y sobre todo también debió sufrir una decepción grande cuando vio en el año 48-49 que él era el mejor y los públicos se decantaban por otros, ¿no? Sí, yo creo que hubo una desilusión sí. Entre lo que él pensaba que hacía y lo que el público veía. Totalmente. Que no le veía. Oye, que yo soy el mejor torero, coño. Y eso ocurre muchas veces, sobre todo, insisto, con los toros técnicos. Sí. Que no se valora suficientemente. Se valora mucho el torero torpe, pero valiente. El torero torpe. O el torero artista. Diríamos que el torero torpe, pero valiente, es el preferido del gran público. Totalmente. El torero artista es el preferido del aficionado o del que va de entendido de gustos exquisitos. Mientras que el torero técnico es el torero de toreros. Solo tiene partidarios entre los toreros. Es el torero de toreros. Es que es así. Es así. Hay ejemplos 1000 a lo largo de la historia. Los toreros de toreros son los toreros técnicos. Porque son capaces de ver cómo este cabrón es capaz de poder con un toro que yo no lo hubiera podido. Y los artistas. Entonces, sufrió una decepción y, por cierto, que seguro que tú lo has leído. Hay un libro estupendo que editó Espasa que se llama El torero y su sombra, que son entrevistas de François Zumbil. La de Luis Miguel es tremenda. Es tremenda. Y le define muy bien Zumbil. Dice, se expresa perfectamente. Dice, es un gran conversador. Dice, con ese estilo quevedesco de vuelta de todo. Es que es... O sea, digamos que nadie veía con tanta claridad la miseria del mundo como Luis Miguel Domínguez. Y nadie se aprovechó del mundo como Luis Miguel Domínguez. No, claro, o sea, su trayectoria con el mujerío y todo eso, eso es impresionante. Es impresionante. Por cierto, ¿tú sabes por qué la malquerencia de Hemingway con él? Seguramente será por mujeres. O sea, no. Hemingway llega aquí a España, que por cierto, Hemingway venía muy preocupado porque se pensaba que como había ayudado a la causa republicana... Aquí me van a detener o no me van a dejar pasar. Y según don Ernesto, pase usted. Sí. No, nadie le molestó, sino todo lo contrario, le trataron de maravilla. Todo don Ernesto, lo que usted Total, quiera, whisky. Que en este caso creo que Antonio Ordóñez fue mucho más listo que Luis Miguel. Te cuento. Es decir, Hemingway viene aquí como una gran celebridad, premio Nobel, y todo el mundo le hacía la pelota, todo el mundo le hacía reverencias y tal y cual, y entonces pues Antonio Ordóñez le recibió muy amablemente, tal y cual. Mientras que Luis Miguel le dijo a las primeras de cambio, dice, mira Ernesto, que no tienes ni puta idea de toros. Dice, porque cualquier aficionado malo de los de por aquí sabe mucho más que tú, y tal, y eso... Le sentó como una patada en los hígados. Al orgullo de Hemingway le sentó, y a partir de ahí fue por eso. Pero vamos, Luis Miguel... ¿Tú conociste personalmente a Luis Miguel? Estuve con él un par de veces. Sí, era la leche, ¿sabes? Tenía un ojo clínico, me dice, oye, un amigo mío que iba con una niña que era un clavel reventón, Dice, oye, pero os había visto 5 minutos, ¿eh? Dice, oye, tu amigo está loco por la niña. La niña se deja halagar, pero no está por él. Dice, aprieta que te la follas, lo que me dijo. No lo hice. Es lo que me dijo. Que no lo hice, pero... Bueno, donde se ve el súper talento de Luis Miguel Domínguez en la anécdota del sombrero verde. ¿Tú no te la sabes? Es la mejor del mundo. En Zaragoza
había un señor sí, que iba con un sombrero verde a los toros, y era el del sombrero verde, y se estaba toda la tarde metiendo con los toreros, pero no desde, no desde el anonimato de la fila 14 del tendido, no, desde la barrera. Desde una barrera de sombra, que los tienes ahí muy cerca y tal, y les daba una tralla en los años 50. El óptico, ¿no? El óptico, total, que joder, toda la tarde metiéndose con Luis Miguel, y Luis Miguel ya dice, bueno, pero ¿ese quién es? Y tal. No, es el del sombrero verde. Ese señor es el del sombrero verde. Sí, pero ¿a qué se dedica? ¿A qué se dedica? Dice, pues tiene una óptica en la calle Alfonso. Dice, que tiene una óptica en la calle Alfonso. Pues mañana voy a verle. Llega al día siguiente y entra Luis Miguel Dominguín a la óptica, y allí que se ven como si no se conocieran. Buenos días, buenos días. ¿Qué desea? No, es que me gustaría comprarme unas gafas. Muy bien, muy bien. Pues mire, estas que tiene aquí son de montura de concha, están ahora muy de moda y además sientan muy bien. Estas son muy elegantes porque son de montura de oro. También tiene estas, plateadas, no sé qué cuál. Usted dice, pues voy a probar estas. Coge Luis Miguel, se las prueba. ¿Qué tal? ¿Le sientan bien? ¿No? Bien, bien, bien. Sí, están bien. Dice, pero hay un problema. Dice, ¿qué problema? Y se pone a mirar al óptico y le dice, que con ella solo veo hijos de puta. Y cogió el óptico, le coge las gafas, se las pone y dice, va, sí es verdad, sí es verdad. Y ya se hicieron amigos. Y ya se dieron un abrazo y... No, esa es cumbre. No, el óptico tuvo una clase tremenda. Tremenda. Y claro, ya lo que Luis Miguel dijera, lo que el óptico dijera. Y todos amigos. Era un tío. O lo de Ava Gardner. Ese sí es conocido. Llega Ava Gardner huyendo de un matrimonio muy tormentoso con Frank Sinatra. Y coge Luis Miguel Dominguín y se la calza. Y de repente, después de haber consumado, pega un salto Luis Miguel Dominguín, se pone los pantalones y le dice a Ava Gardner, ¿dónde vas, mi amor? Y dice, ¡a contarlo! Es grandioso, grandioso. Un tipo verdaderamente extraordinario, ¿sabes? No, bueno, yo creo que... Y cuentan, esta es buenísima. Siempre estuvo muy picado con México por todo lo que le habían hecho a su padre y tal. Bueno, lo del hotel es muy bueno también. Bueno, yo te iba a hablar de la de Jorge Negrete. Bueno, sí, luego cuentas. Pues nada, Jorge Negrete, un cantante de rancheras, la de México lindo y querido, que es muy bonita, porque la música popular mexicana es la más bonita del mundo. Pero vino Jorge Negrete a España a cantar. Y ya era muy conocido. O sea, él nunca había estado, pero sus canciones eran muy conocidas y tenía muchos tal. Y por lo visto, llega al aeropuerto de Barajas y había allí, cuando se podía recibir a la gente en la pista, porque llegaba un avión al día, entonces pues la gente esperaba en la pista y llega Jorge Negrete y había un montón de señoritas ahí esperando a Negrete, Jorge Negrete, tal. Y dijo, ¿pero qué pasa? ¿Que en España no hay hombres? Bueno, llegó la cosa a oídos de Luis Miguel. Y entonces, que todavía está el edificio, había una sala de fiestas muy importante en el Parque del Retiro, donde debutaban los mejores músicos y tal, que se llamaba Florida Park, me parece. Total, que debuta allí. Florida Park, sí. Debuta allí Jorge Negrete empieza a cantar y de repente sale al escenario Luis Miguel Dominguín y le pegó 2 guantazos y le dijo, para que veas que en España sí hay hombres. Otra cosa, muy capaz de contar a Franco chistes de Franco. Sí, en eso él no se cortaba. El cordobés tampoco. Los 2 únicos que han tuteado a Franco y que le han contado sus chistes ante el pasmo de todo el séquito fueron el cordobés y Luis Miguel. Y Franco, encantado. Sí, se descojonaba. Hay una anécdota después de la discusión, o sea, con Manolete sobre decir que la culpa había sido suya por haber entrado a matar de esa forma y demás historias. Cuando va a México, en México le esperan con las sí, claro, porque Manolete en México era Dios. Era Dios auténtico. Y por cierto, es donde mejor toreó. Y es donde mejor toreó. Bueno, pues en México le esperan, entonces en vez de coger, siempre escogían todos los toreros, un hotel que estaba al lado de la Plaza del Toreo, ¿no? Él se fue como a 2 kilómetros lejos del mundanal ruido y de toda esta historia,
Y entonces le pregunta a uno, un periodista ¿y usted por qué ha cogido ese hotel tan lejos de la plaza y no como todos los demás? O sea, ¿que tiene miedo o algo? Dice, no. Es que a mí cuando salgo a hombros me gusta que me lleven mucho tiempo. Me gusta que me lleven mucho tiempo. Era un tipo así, o sea, No, ingenioso como muy nadie. Ingenioso, sí, sí. Muy rápido en las respuestas. Rápido en las respuestas porque era muy listo. Muy listo. Muy inteligente. Y esas cosas, bueno, pues se tienen o no se tienen. Y luego le encantaba, que ahí se ve qué clase de personaje era. Es decir, hay muchos toreros les ha encantado que haya intelectuales y literatos a su alrededor para que hablen bien, para que hagan una bonita historia a tal, ¿no? También ha habido muchos muy partidarios de los flamencos, de la gente del bronce, ¿eh? Sí. ¿Verdad? Cantaores y tal, muy alrededor de ciertos toreros, muy artistas y tal. Curro Romero, por ejemplo. Por ejemplo, que por cierto, también le llevó la casa a Dominguín. También le llevó la casa a Dominguín. En momentos muy difíciles para Curro Romero. O sea, que también le llevó la casa a Dominguín. Coño, digamos que no era la primera vez que llevaban a un gran artista. Por eso. Bueno, tal, pues el séquito de Luis Miguel era la cosa más descacharrante, más golfa y tal, y llevaba, entre otras, a don Marcelino, que era, me parece que era registrador de la propiedad, pero, y no era enano, o sea, no tenía los síntomas de la enanés, de la cabeza gorda, las piernas torcidas, no, pero era así, no había crecido. Muy bajito. Era un hombre así pequeñito que se fumaba unos puros así. Y era muy partidario de Miguel, le hacía unas putadas. Eso también es típico de los toreros. O sea, putadas, yo conozco historias de Manzanares, de todo, que unas putadas a gente. A don Marcelino, ¿sabes? Sí. Era la leche. Era la leche, sí. Vamos, yo tengo una enorme admiración por Luis Miguel como torero. Un torero maltratado por la crítica, despreciado por la crítica, que ha sido de los toreros más poderosos, más largos y de los mejores muleteros de todos los tiempos. Y sobre todo es el gran sucesor, y es que es el sucesor de Manolete, y que de alguna forma el toreo es permanentes avances, y sobre el toreo de Manolete el avance fundamental echar la muleta adelante, que es, en vez de torearlos aquí, sí. es aquí. Lo que te he dicho, es un Joselito el Gallo, pero que ha visto a Manolete. Y que consolida lo de Manolete. Y es de alguna forma esa trayectoria. Pero eso, aparte de un torerazo, luego es un tipo verdaderamente extraordinario, ¿sabes? Por cierto, esto es una cosa curiosa. Cuando don Domingo ve las cualidades del pequeño Luis Miguel, quitó de la cabecera de la cama el corazón de Jesús y le puso una foto de Joselito. Y le dijo, le tienes que rezar todos los días, que tú eres como él. Fíjate que pronto vio las cualidades de su hijo. Sí. Le puso una foto de Joselito en la cabecera de la cama para que... Es una anécdota bonita. Es bonita, ¿eh? Una anécdota muy bonita. Sí. De las dos cosas, de la visión de don Domingo Padre, sí. que tiene una visión tremenda de lo que es, independientemente de que se arruinara por muchas circunstancias, la guerra le arruinó, México le arruinó, o sea, muchos negocios malos le arruinaron. Y sobre todo, bueno, la familia en general, que es un lujo de familia poder contar todas sus anécdotas, que en tan poco tiempo no se puede contar, pero sí. Es la pero podemos dedicar luego, un segundo solo a las anécdotas de la familia. Sí, y que habíamos dicho que, alguna vez he dicho que Sánchez Mejías merecía una película de cine. Por todo lo que ha sido. Por todo lo que ha sido. Por cierto, Domingo Dominguín se merece otra película. El lunes estuve en Pinomontano y conocí la casa de Sánchez Mejías. Sí, porque se presentó en Pinomontano el lunes la corrida en solitario de Borja Jiménez, que va a tener lugar en Madrid el domingo 7 de junio. Y entonces, pues, fui invitado a la presentación y estuve en Pinomontano. Y la verdad es que tengo que dar las gracias a la familia Sánchez Mejías por todos los detalles que tuvo conmigo. Claro, esa casa la compró Joselito. Y luego vivió en ella Sánchez Mejías. Y en esa casa estuvo toda la generación del 27. Sí. Cuando... Absolutamente toda. En los 300 años de la muerte de Góngora, los reúne todos Sánchez Mejías para reivindicar a Góngora, que era un poeta muy despreciado y tal igual. O sea, es una casa con una historia tremenda. Te gustaría mucho verla,
porque está, por ejemplo, el cuadro de Caballero, el toro de Moreno Santamaría, con el que tomó la alternativa Joselito. Está el cuadro de Ciervo, el toro de la confirmación de Veragua. Hay muchos recuerdos. Y me sacaron la montera de Joselito para que la tuviera en mis manos. Y luego me pusieron una silla y dice, en esta silla se sentaba Joselito. Y me senté yo. Sí, sí. No, de verdad, sí, Sánchez Mejías merece. Está muy bien que la corrida de Borja sea homenaje a Sánchez Mejías. Sí, está muy bien. Está muy bien. Y desde luego, Sánchez Mejías tiene una película. Tiene una película. Y Luis Miguel otra. Si Otras domingo, tiene una serie de televisión de familia. Sí, sí, una saga, la saga de los dominguines. La saga, igual que hace sagas de estas americanas, la saga de los dominguines es una auténtica novela. Sí. O sea. Sí. Era muy descarado, ¿no? Luis Miguel de joven. Y a la cervecería alemana, que está en la Plaza Santana, porque vivían en la calle del Príncipe. Sí. Y en la cervecería alemana era la oficina de Don Domingo. Estaba siempre en la cervecería alemana recibiendo a los taurinos. Y allí iba siempre don Jacinto Benavente, el escritor, el de los intereses creados. Y estaba allí Luis Miguel, de jovencillo y tal. Y un día le pregunta, y ahí se ve también que don Jacinto era muy rápido, ¿eh? Y le pregunta a Luis Miguel, dice, pero bueno, don Jacinto, ¿a usted le gustan los toros? Y dice, hijo, sí, pero me gustan mucho más los toreros. Dice, pero bueno, don Jacinto, dice, ¿cómo? Empieza ahí como a dudar, dice, ¿cómo yo va a ser usted? Dice, escritor, dice, no, maricón. Dice, como tú, hijo, como tú, preguntando. Después, bueno, no hemos hablado pues de las relaciones que tuvo en México, en Francia, sobre todo la amistad con Picasso, que fue una amistad. Fue algo más que una amistad. Y otra cosa, le lleva a Domingo Ortega a torear a Vallauris. Sí, Domingo Ortega, ya muy mayor, se lo lleva a Luis Miguel para que lo vea Picasso. Es el famoso brindis. Le brindo a usted, porque espero que el próximo brindis en España ni fue la última que toreó Domingo Ortega, que toreó luego otros festivales, ni fue, por supuesto. Sí, pero no, la amistad con Picasso y con todo el mundo. Es decir, Luis Miguel se relacionaba con la crema social. Era un embajador de España impresionante. Sí. Sí, lo fue siempre. Y bueno. Yo creo que hemos hecho una. Pero vamos, que a mí lo que más me interesa de Luis Miguel Dominguín, está muy bien esa vida social. Un pedazo de torero. Es que era un pedazo de torero. Era de los toros que a mí me gustan, que son los toros técnicos. Yo le veo mucho. Y que son los toros que adelantan la muleta. Hizo progresar el toreo. Hay una faena en el 57 en Aranjuez, que está en el vídeo de Achúcarro, que es tremenda. O sea, está a años luz de cómo se está toreando en ese momento. Claro. Años luz. Eso sí, luego llega Camino inmediatamente y nos metemos en otro rollo. Pero... No, pues es que cada uno hay que verle en el contexto y en la época en que torea. Sí. Esa época fue muy rápida, con Camino. Muy rápida. Hubo ya muchos cambios y luego ya en los años, estamos hablando de los 70, ya hay muchos cambios y en los 80 muchos más. O sea, te quiero decir que el toreo evoluciona de una forma brutal. Y luego hay otro momento en los vídeos de Luis Miguel que me impresiona mucho, que es muy joven, toreando en la Plaza de Valencia. Hay un momento de una impavidez extraordinaria. Está apoyado a las tablas, con el brazo izquierdo está apoyado a las tablas. Y con el derecho tiene la muleta montada. Y el toro le viene. Paf. Le pega un montón, apoyado a las tablas sin moverse y el toro pasándole por aquí sin espacio. Además, tenía un valor tremendo. Lo que pasa es que el valor lo tapaba todo lo demás. Portentoso. Bueno, pues yo creo que hemos hecho un buen resumen. Un buen resumen de esta dinastía grandiosa que no habíamos hablado de ella nunca, ¿no? Y que se merecía un programa especial. Pues nada, muchas gracias y sigan viendo al toro por los cuernos. Y viva Luis Miguel.